A continuación trataremos el tema de la distribución electrónica. Recordemos en un video anterior sobre números cuánticos que la energía de un electrón depende básicamente del nivel de energía n y del subnivel L. En el tema de la distribución electrónica, lo que se analiza entonces es cómo se distribuyen los electrones en los diferentes estados de energía, es decir, entre los distintos niveles y subniveles energéticos. Para realizar dicha distribución, tenemos que determinar la energía que posee un electrón, y esta se determina como la suma de los valores de ambos números cuánticos, es decir, que la energía de un electrón va a depender del valor del número cuántico principal más el valor del número cuántico secundario, es decir, n más l. En caso de que la suma dé igual, se asignará un mayor valor de energía al que tenga mayor valor de n. Para entender lo anterior, vamos a realizar entonces un ejemplo en el que clasificaremos en orden creciente de energía los subniveles. El ejemplo dice lo siguiente: clasificar en orden creciente de energía los siguientes subniveles: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d y 5f. Vamos a resolver entonces el presente ejemplo. Tenemos entonces que determinar los valores energéticos de dichos subniveles y luego ordenarlos de modo decreciente. Hemos elaborado la siguiente tabla en donde tenemos cada subnivel descrito de acuerdo a sus valores en cuanto a sus números cuánticos principal y secundario. Vemos que el valor del número cuántico principal corresponde al coeficiente del subnivel. Si el subnivel es 1s, entonces el valor de n es 1. Si es 2s, el valor de n es 2. Si es 2p, el valor de n es 2. Si es 3s, el valor de n es 3 y así sucesivamente. En tanto que el valor del número cuántico secundario, L, recordemos que viene dado por el tipo de subnivel. Es así como si tenemos un subnivel S, el valor correspondiente de L será 0. Para el subnivel P, el valor de L es entonces de 1. Para el subnivel D, el valor de L es 2. Para el subnivel F, el valor de L viene a ser 3. Ahora bien, regresando a la tabla, podemos observar que para determinar la energía de cada subnivel tenemos que sumar el valor del número cuántico principal y el valor del número cuántico secundario para dicho subnivel. Tenemos entonces los siguientes valores de energía para los subniveles que nos han solicitado ordenar en forma creciente. Tenemos entonces el siguiente orden creciente de energía para los subniveles que nos han solicitado. Podemos observar que el subnivel 1s es el subnivel con más baja energía, en tanto que el subnivel 5f posee el subnivel más energético. Debemos observar también que el subnivel 4s es menos energético que el subnivel 3d, ya que la suma de los dos primeros números cuánticos para el subnivel 4s da 4, en tanto para el subnivel 3D da 5. Por lo tanto, el subnivel 3D es más energético que el subnivel 4S. Lo mismo ocurre con el subnivel 5S, que es menos energético que el subnivel 4D. Miremos que el subnivel 5S da una suma de 5, en cambio el subnivel 4D da una suma de 6. Por tanto, es más energético el subnivel 4D que el subnivel 5S. Concluimos entonces este primer ejemplo e ilustraremos a continuación una guía para efectuar la distribución de los electrones o la distribución electrónica
en los diferentes niveles y sus niveles de energía, conociendo ya de antemano cuáles son más energéticos, cuáles son menos energéticos, cuál es el orden creciente de energía para los subniveles. Tenemos entonces la figura número 1, la cual es una guía para la distribución electrónica. Esta guía es sumamente útil para el momento en que nos solicitan determinar o realizar la distribución electrónica para un elemento determinado. En esta guía debemos tener presente la siguiente notación. Por ejemplo, para el subnivel 2P6 tenemos que este coeficiente representa el nivel energético, P representa el subnivel y el superíndice nos indica el número de electrones. Como sabemos que por cada orbital debe haber 2 electrones, si dividimos este número entre 2 nos indica también el número de orbitales. Entonces para el subnivel 2P6 tenemos que el número de orbitales disponibles serían 3. Ahora bien, debemos tener presente las siguientes reglas para la distribución electrónica. La primera de ellas dice lo siguiente: los electrones ocupan primero los subniveles de más baja energía. Si tenemos en cuenta la guía para la distribución electrónica en la figura 1, los electrones empiezan entonces a ocupar el subnivel 1s, luego el subnivel 2s, posteriormente el subnivel 2p, luego el 3s, luego el 3p, luego el 4s y así sucesivamente. La segunda regla dice lo siguiente: los electrones ocuparán los orbitales vacíos de cada subnivel, colocando un electrón en cada orbital. En el caso de que sobren electrones, estos empezarán a formar parejas con los primeros que han sido distribuidos. Esto es lo que se conoce como la regla o principio de Hund. La forma en que podemos establecer la regla de Hund es la siguiente: que cuando existen varios orbitales de la misma clase, se ubicarán los electrones en ellos buscando llenar y semillenar el mayor número de orbitales posibles. Vamos a continuación a resolver un ejemplo en el que ilustraremos cada uno de estos conceptos desarrollados con relación a la distribución electrónica. El ejemplo número 2 dice lo siguiente: para el oxígeno Z igual a 8 y para el sodio Z igual a 11, determinar A, la distribución electrónica de cada uno, y B, la representación de la regla de Hund aplicada a la distribución electrónica de los elementos. Podemos observar en el presente ejemplo que nos indican los números atómicos para el sodio y para el oxígeno. Vamos primero a resolver la parte A del ejercicio, donde nos solicitan la distribución electrónica de cada uno de ellos, es decir, la de E. Empecemos para el oxígeno, que tiene un número atómico Z igual a 8, y vamos a realizar su distribución electrónica. Tenemos entonces que, como es un átomo neutro, el número de protones, que es representado por el número atómico Z, que es igual a 8, va a ser igual al número de electrones. Por lo tanto, tenemos que distribuir 8 electrones. Recordemos entonces la guía para la distribución electrónica que hemos desarrollado y empleémosla para realizar la distribución electrónica para el oxígeno. Empecemos entonces a distribuir esos 8 electrones. Empecemos con el primer subnivel de energía, que sería 1s2. Ya hemos distribuido entonces 2 electrones. Tenemos que distribuir los restantes 6 electrones. Como vemos en la guía, debemos continuar con el subnivel 2s, que nos queda 2s2. Llevamos entonces 4 electrones distribuidos. Tenemos que distribuir otros 4. Del subnivel 2s pasamos al subnivel 2p6, pero en ese subnivel solo tenemos que distribuir 4 electrones más, por lo tanto no vamos a escribir 2p6 sino 2p4. Esta es entonces la distribución electrónica para el oxígeno. Y vamos ahora a realizar la distribución electrónica para el sodio. El número atómico del sodio es Z igual a 11 y su distribución electrónica es la siguiente:
Empezamos con el subnivel de más baja energía, que es 1s2. Ya hemos distribuido entonces 2 electrones, falta distribuir 9. Continuamos con el subnivel 2s2, llevamos 4 electrones. Del 2s pasamos al 2p. En este caso sí escribimos 6, que sería la capacidad electrónica máxima de este subnivel, y llevaríamos entonces 2 más 2 más 6, 10 electrones distribuidos. Nos falta por tanto distribuir uno más. Del subnivel 2p pasamos al subnivel 3s, que tiene capacidad para 2 electrones, pero como solo nos falta distribuir uno más, escribimos 3s1. Hemos resuelto entonces la parte A del ejemplo 2. Vamos ahora a resolver la parte B. En la parte B del ejercicio nos piden aplicar la regla de Hund y representar la distribución electrónica teniendo en cuenta dicha regla. Vamos a aplicar la regla de Hund para el oxígeno. Ya conocemos la distribución electrónica del oxígeno. Para aplicar la regla de Hund debemos primero determinar el número de orbitales que hay en cada subnivel. Empecemos para el oxígeno y recordemos que a partir de la distribución electrónica, conociendo los subniveles presentes, tenemos que para el subnivel S, este tiene un orbital y el subnivel P tiene 3 orbitales. Por tanto, el número total de orbitales para el oxígeno sería de 5 orbitales. Y para una mayor comprensión vamos a representar cada orbital mediante un rectángulo. Tenemos entonces que, aplicando la regla de Hund para el caso del oxígeno, vamos a necesitar de 5 rectángulos. Hemos representado entonces los distintos orbitales de acuerdo a la distribución electrónica del oxígeno. Como podemos observar, para el subnivel 1s tenemos un solo orbital, para el subnivel 2s tenemos un solo orbital y para el subnivel 2p tenemos 3 orbitales, que los denotamos como 2px, 2py y 2pz. Empecemos entonces a distribuir los electrones representándolos con flechas, cada par en sentido contrario. Recordemos que la regla de Hund nos dice que los electrones empezarán a llenar todos los orbitales de un mismo subnivel y luego, si quedan electrones sobrantes, empezarán a formar parejas con los ya distribuidos. Por tanto, para el subnivel 1s, que tiene un orbital, esta distribución queda del modo siguiente. Para el subnivel 2s queda de este modo. Hemos distribuido entonces 4 electrones y ahora nos queda por distribuir otros 4 que quedan en el subnivel 2p. El subnivel 2p tiene capacidad para 6 electrones, pero solo tenemos que distribuir 4. De acuerdo con la regla de Hund debemos hacer lo siguiente: distribuir los electrones de modo que ocupen el mayor número de orbitales para un mismo subnivel. Entonces tendremos de a un electrón en cada orbital. Como nos queda sobrando un electrón por distribuir, empezamos a formar parejas. Esta es la forma correcta de realizar la distribución electrónica de acuerdo con la regla de Hund. A modo de ilustración representamos la forma incorrecta de realizar la distribución electrónica, es decir, esta es la forma en que no debe ser realizada la distribución electrónica porque no se tiene en cuenta la regla de Hund. Ahora bien, apliquemos la regla de Hund para el caso del sodio. Recordemos la distribución electrónica que obtuvimos en el apartado A. Para el sodio, que es 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. Vamos a determinar el número de orbitales que posee. De acuerdo a esta distribución, tenemos entonces que para el subnivel 1s tiene un orbital, para el subnivel 2s tiene 1, para el subnivel 2p tiene 3 y para el subnivel 3s tiene 1. Por tanto, el número total de orbitales para el caso del sodio es de 6 orbitales. Realizando entonces
la representación de la distribución electrónica para el sodio, de acuerdo con la regla de Hund, tenemos lo siguiente, en donde podemos observar que en el subnivel 3s nos queda un electrón desapareado. Hemos realizado entonces el presente ejercicio sobre distribución electrónica.